¿A quién tengo que habilitar? ¿Carolina o Carla? Carla, licenciado. Ya, lista, Carla, ya puedes compartir nuevamente y continúen con la exposición, por favor. Se ve mi pantalla. ¿Me puede habilitar, licenciado? Creo que el Zoom ha botado. Sí, espérame un ratito, está un poco lento mi máquina. Creo que es lo que está haciendo que no puedas compartir. A ver, otra vez intenta. Ya se puede ver, pueden empezar. Ya. Bueno, como estábamos hablando de la intensidad de la actividad que debe requerir un atleta, es del 50 al 70% del oxígeno máximo. Esto viene a corresponder a una frecuencia cardíaca del 65 al 75% de la frecuencia cardíaca máxima esperada. La frecuencia cardíaca máxima y el consumo máximo de oxígeno deberían realizarse durante 20 a 30 minutos de 3 a 5 veces por semana. Dicho régimen de este ejercicio mantendrá el estado cardiovascular del atleta, aumentando los parámetros del programa que va a mejorar la capacidad aeróbica. Deberá determinarse la presencia de una enfermedad cardíaca, si en caso hubiera, antes de que un atleta adulto inicie este programa. Los ejercicios de fortalecimiento general de las partes no afectadas del cuerpo del atleta deberían realizarse de 3 a 5 veces semanales. Los ejercicios pueden ser isométricos, isotónicos o isocinéticos, pero suficientes para mantener el nivel actual de la fuerza del atleta. Cuando sea posible, deben realizarse ejercicios isométricos y la estimulación eléctrica en los músculos de la extremidad inmovilizada. Esto para que el atleta pueda rehabilitarse. Va a continuar mi compañera. Ya, yo les voy a hablar sobre la flexibilidad. Bueno, la flexibilidad en el mundo deportivo se entiende por la cualidad de estirarse para adaptar la amplitud de los movimientos dentro del ámbito de la flexibilidad. De la flexibilidad adquiere especial importancia, sobre todo para los determinados deportes. Bueno,
Se refiere a los fenómenos de diferente flexibilidad que se producen en el entrenamiento para una cierta competencia atlética, que se puede muy bien superar lo que se considera con la amplitud de movimiento normal y la pérdida de flexibilidad que se produce por las lesiones. Bueno, la flexibilidad también es el resultado combinado de la situación de las partes blandas que rodean la articulación. La articulación que puede limitar los extremos movimientos, la situación de los ligamentos, tendones, cápsula articular y músculos también afectan la flexibilidad. Bueno, esta guarda una relación mayormente con la edad. Mientras más jóvenes somos, más flexibles somos también. También se puede decir que por el sexo también, a nivel de la actividad en general, las personas más jóvenes y activas, como nosotras las mujeres, se puede decir que somos más flexibles en algunos movimientos atléticos, como por ejemplo la gimnasia, el atletismo y la danza, se requiere grandes cantidades de flexibilidad. Bueno, nosotros como terapeuta debemos tomar en cuenta que, bueno, tenemos que tener un programa para un tratamiento en el mantenimiento para que nuestros pacientes bueno, que manejan estos deportes flexibilidad, tengan una buena flexibilidad y permita, por ejemplo, al atleta que compita de forma confortable y con el mínimo de riesgo de lesión. La siguiente, Carlita. Bueno, en la clínica los problemas que se observan son probablemente las pérdidas de flexibilidad, como lo había mencionado. En cualquier traumatismo de la parte que rodean la articulación con el movimiento, por lo tanto articular, ya lo de la cápsula articular o de los músculos, tendones o ligamentos de una articulación puede dificultar los movimientos, bueno, de una forma bien significativa. La lesión de cualquiera de estas estructuras podría, bueno, mayormente en estas lesiones que nosotros o un atleta puede romperse, produce inflamación, tumefacción por esta ruptura de la cápsula articular y, como les mencioné, ligamentos, tendones que pueden producir inestabilidad articular. Bueno, para complicar y la inicial que puede seguir del traumatismo, bueno, también se puede hacer pueden llegar a un traumatismo quirúrgico. Bueno, tras la cirugía o la movilización prolongada o la falta en consecuencia, cápsula o el ligamento o el derrame sinovial en ocasiones también puede presentarse, o puede ser otras causas de la disminución del movimiento y debería tratarse antes que se instaure el movimiento efectivo. En este caso, como le menciono de la cirugía, el propósito del procedimiento debería ser en el estiramiento de la cápsula articular, teniendo precaución con la repercusión del movimiento perdido. Y los ligamentos de la cápsula forman un sostén elástico, haciendo que la circulación está compuesto por la fibrosis, alineando una hilera paralela a las fibras, paralelas al eje de la tensión de la articulación, y la sustancia fundamental compuesta de agua y protoglucógeno forman la matriz esta matriz extracelular que separa las fibras de colágeno, permitiendo la máxima elongación.
Cuando se produce un acortamiento patológico, como les mencionaba, se pierde esta sustancia fundamental y el tapón entre las fibras de colágeno y se adelgazan y se produce una unión transversal entre las fibras y la elongación de las fibras disminuye. Su elasticidad disminuye. Para intervenir en este proceso se debe restaurar la unión transversal entre la sustancia fundamental y las uniones transversales entre las fibras rotas. Para corregir este acortamiento también se han utilizado varias técnicas de movimiento activo en los músculos antagonistas y estiramiento pasivo prolongado. Con pequeñas fuerzas y elevaciones de la temperatura y de las estructuras acortadas durante el estiramiento prolongado de las pequeñas fuerzas y diversas técnicas de movilización que enfatizan el movimiento deslizando normal a la articulación afectada. En casos graves, para recuperar la amplitud de movimiento se requiere como por ejemplo yesos, seriados y manipulaciones bajo anestesia. La contractura muscular también puede producir disminución de movimientos, como les mencionaba. Bueno, pero afortunadamente esto no produce un gran problema en el tratamiento de lesiones deportivas. Las contracturas musculares se producen cuando dura una elongación, pues diré durante una elongación del músculo no está suficientemente elongado para provocar una amplitud de movimiento completa. Se supone que se produce cuando los resultados de los cambios en la longitud, en el origen y la inserción aponeurótica del músculo y la longitud de las fibras. Bueno, esto mayormente suele ser difícil comprobar si el movimiento está disminuido por el acortamiento capsular o por la contractura muscular. Podemos mencionar que en la medicina deportiva una sola articulación no suele movilizar el tiempo suficiente para que produzca una contractura muscular severa. Las contracturas musculares responden a un estiramiento a corto plazo, es eficaz y puede ser necesario yesos seriados o cirugía para corregir este problema si es grave. Siguiente. Fuerza y resistencia. Bueno, en la fuerza podemos decir, podemos hablar que la fuerza muscular es recomendada en la actitud. En la actualidad diré como una cualidad física fundamental para el rendimiento deportivo, para el movimiento de la salud y para mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando el atleta se aproxima a una amplitud de movimiento en las articulaciones lesionadas y la rehabilitación, se debe pasar por la flexibilidad de los ejercicios que aumentan la fuerza de los músculos que rodean la zona lesionada, y la flexibilidad sigue siendo un aspecto importante del programa total, pero se lo introduce en los ejercicios de entrenamiento de la fuerza y de gran frecuencia e intensidad. Inicialmente los ejercicios se pueden hacer manuales con la resistencia e isométricos que pueden utilizarse incorporados al programa de flexibilidad. A medida que el atleta se fortalece, deben introducirse ejercicios también con la resistencia, que son más vigorosos. Genéticamente podemos definir que la resistencia como la capacidad de realizar un esfuerzo de mayor a menor intensidad durante el mayor tiempo posible. Wegener la define como una capacidad psíquica y física
física que posee un deportista para resistir la fatiga también. Bueno, aquí le estoy hablando de la resistencia isométricos, isotónicos e isocinésicos. La siguiente. Bueno, existen 3 tipos de ejercicios contra la resistencia, que es, como le mencioné, que son isométricos, isotónicos e isocinéticos. Bueno, los ejercicios isotónicos son los que implican una lesión articular, pero no generan movimientos de contracción ni extensión en los músculos. Este tipo de ejercicio consiste en activar los músculos o un grupo de músculos mientras manifiestan una postura concreta durante un tiempo específico, como lo vemos en la primera figura. Bueno, ese es el isométrico. El isotónico, el ejercicio isotónico, básicamente son aquellas en las que contraemos una articulación o músculo, mientras los isométricos son aquellos en los que mantienen en una sola posición fija, realizando un esfuerzo en ello. Y bueno, los ejercicios isocinéticos consisten en los que los músculos permanecen elasticados, generándoles tensión, no hay movimientos, como lo ven en la segunda figura, en la figura de en medio no hay movimientos. Con la realización de esto aumentará la fuerza de los músculos y su resistencia para ser eficaces. A la contracción se deberá mantener entre 6 a 8 segundos. Creo que eso es todo. Bueno, mi compañera va a seguir. Buenas noches, licenciado. Continuando con la exposición, hablaremos los tipos de ejercicios. Para empezar, hablaremos de los isométricos. Los ejercicios isométricos son útiles cuando la amplitud de movimiento está limitada por una lesión o ya sea por un yeso. Durante los ejercicios isométricos ocurre lo que es la contracción isométrica, donde el músculo se contrae y el vientre muscular aumenta de tamaño, pero no existe un movimiento articular ni funcional. El ejercicio máximo de isométrico repetitivo y breve ha demostrado ser una forma eficaz para aumentar la fuerza cuando se realiza el ejercicio con contracción isométrica. Su duración máxima es de 6 segundos, seguida de 20 segundos de reposo. Este procedimiento se debe repetir unas 20 veces al día. ¿Cuáles son las ventajas de los ejercicios isométricos? No requiere equipo o al menos solo uno mínimo. Existe poco peligro de producir irritación articular. Puede realizarse en cualquier músculo. Las asociaciones nerviosas se mantienen a través de las contracciones musculares que estimulan el sistema mecanorreceptor de la cápsula articular, ligamentos, tendones y todo lo que se encuentra alrededor. Se retrasa la atrofia muscular en las extremidades inmovilizadas. ¿Cuáles son tiene sus inconvenientes? Los aumentos de la fuerza no se producen específicamente en el ángulo de la articulación durante el ejercicio. También no existe retroregulación positiva y muy poca motivación en el paciente. No se aumenta la resistencia muscular. La tensión arterial puede aumentar si la duración de la contracción superior es a 6 segundos y el reposo
entre 2. Menor de 20 segundos. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de los isotónicos. Los ejercicios isotónicos, el motor principal efectúa una contracción concéntrica, seguida de una contracción excéntrica. Por ejemplo, una contracción concéntrica es cuando el bíceps femoral realiza la flexión de rodilla, y la contracción excéntrica es cuando el bíceps crural controla el peso de la pierna cuando la rodilla pasa de flexión a extensión. En el ejercicio isotónico se encuentra lo que es la contracción muscular isotónica, que se produce cuando el músculo se acorta o se alarga, produciendo un movimiento articular y que realice el trabajo. También encontramos una contracción isotónica concéntrica. Este es que el músculo se alarga durante la contracción. Las contracciones excéntricas constituyen una forma excelente de aumento de la tensión muscular, pero su causa principal de dolor residual muscular. Este dolor puede conducir una mala ejecutación del ejercicio o los cambios bioquímicos en el músculo. La contracción excéntrica, estas contracciones son útiles en las fases precoz del proceso de rehabilitación o cuando no es posible realizar una contracción concéntrica. Los ejercicios isotónicos pueden dividirse en las que son constantes. La siguiente, Carlita, por favor. Aquí podemos los ejercicios de resistencia constantes. Estos ejercicios son los clásicos isotónicos que pueden ser, como se ven en las imágenes, el levantamiento de pesas. Se flexiona y se extiende la rodilla con una bota pesada. Esta bota es la que es en la primera imagen. Se puede observar. La resistencia no cambia durante el ejercicio, de forma que la cantidad de peso que puede emplearse debe corresponder al punto más débil de la amplitud de movimiento. Ahora, los ejercicios de resistencia variable. Es posible que se utilice dispositivos manufacturados comerciales. Es como se observa en las imágenes. Estas máquinas se han ingeniado con un sistema de leves o con un brazo de palancas de longitud variable, de forma que la resistencia varía a través de la amplitud de movimiento de la articulación, como se puede observar en las imágenes. En los puntos débiles de la amplitud y la resistencia, mayores a los puntos de los puntos más fuertes. El ejercicio contra resistente progresivo de Derford, de 3 series de 10 repeticiones, tiene que ser de un 50% a un 75% y un 100% para lograr una contracción máxima. Ahora, las variables se deben ajustar a los ejercicios isotónicos, incluyendo el número de series. El número de repeticiones por serie son de 8 a 12 repeticiones, como un mínimo. De 3 a 5 veces por semana. No se puede. Es lo mínimo que se puede hacer. Siguiente, por favor.
¿Cuáles son sus ventajas? La fuerza se desarrolla por toda la amplitud de movimiento. Aumenta la resistencia, aumenta el tamaño muscular. Parte del equipo es barato y fácil de utilizar. La motivación aumenta con la mayoría. Inconvenientes. El equipo puede ser caro y ocupa mucho espacio. La cantidad de peso empleado puede quedar limitada por el punto más débil de la amplitud de movimiento. El impulso disminuye la eficacia del ejercicio. El dispositivo solo ejercita cierto grupo muscular. Puede producirse sinovitis traumáticas si la sobrecarga es excesiva. Existe peligro existe peligro de dolor durante el movimiento. Esto es porque la extremidad debe seguir soportando el peso. El ejercicio no se produce a una velocidad funcional. Siguiente, por favor. Ahora, el ejercicio isocinético. Es la forma más moderna de los ejercicios contra resistencia y aún está perfilándose, que aún se están modificando. Esta está desarrollada por James Perrine en 1960. La teoría es proporcionar ejercicio a una velocidad dinámica por preserie con una resistencia que se acomode a la amplitud de movimiento total. Los dispositivos empleados son Cibex, Orton Thor y Kinco. Son cada vez estos equipos, como se puede observar, son 3 equipos diferentes. Estos cada año son modificados y para ganar más resistencia. Están designados para proporcionar una palanca que puede moverse a una velocidad establecida. La velocidad permanece constante, pero la resistencia varía, al igual que la fuerza aplicada por la palanca. La resistencia se acomoda al diseño del dispositivo, permitiendo una resistencia máxima a cada punto de la amplitud de movimiento. La mayoría de los programas recomiendan el uso de series con cronómetros en mano de ejercicios. En opción, al número de repeticiones por serie. Esta se tiene que controlar con cronómetros para ver cuánto tiempo va. Sí, por favor. Gracias. ¿Cuáles son sus ventajas? El músculo recibe la máxima sobrecarga en toda su amplitud de movimiento. El ejercicio es seguro, ya que la resistencia se interrumpe cuando cesa el movimiento. La resistencia se acomoda a los puntos más débiles de la amplitud de movimiento. También se produce una compresión articular menor a velocidades altas. El entrenamiento se puede realizar a varias velocidades y también el paciente tiene una autorregulación inmediata. ¿Cuáles son sus inconvenientes? Que el equipo es caro, no se produce contracción excéntrica, la sujetación del equipo son molestas, no son cómodas y son difíciles de ajustar al paciente. Y el equipo, si se estropea, se requiere arreglos frecuentemente. Siguiente, por favor. Hablaremos de la resistencia muscular.
En los ejercicios isométricos clásicos se consideran que se desarrolla escasamente la resistencia muscular. Pero por otra parte, los isotónicos, como los isocinéticos, incrementan la resistencia. A medida que la parte del desarrollo de la fuerza en la rehabilitación alcance su máximo, el objetivo varía depende del entrenamiento de resistencia. Esta fase consiste en afinar y reafirmar la resistencia, ya que se ha desarrollado. Con los ejercicios isotónicos, la resistencia muscular aumenta el número de repeticiones de una serie dada o el aumento del número de series. Con los isocinéticos, la resistencia puede aumentar con la duración, depende al tiempo de cada ejercicio. La resistencia aumenta mediante el trabajo contra resistencia máxima de una forma muy repetitiva. La mayoría de las actividades funcionales son medios excelentes para proporcionar este tipo de ejercicios, que deberían incluirse en el programa de ejercicios. Mi compañera va a continuar. Chicas, nos queda menos de 1 minuto de grabación. Finalizaremos la reunión y nos volvemos a ingresar al link, por favor.